En la guerra solo gana la muerte. En la guerra no hay ganadores cuando se trata de personas que están perdiendo la vida. Hoy se reaviva el conflicto Israel-Palestina. Luego de muchos años de negociaciones y acuerdos, no se ha logrado acabar con el conflicto más largo de la historia. Esto y más en Francas Noches. Francas Noches, Venezuela. Qué alegría saludarles el día de hoy, muy a pesar de las terribles noticias que ha generado el fin de semana. El fin de semana el conflicto internacional se reavivó. El fin de semana el orden mundial se alteró. El fin de semana vimos un nuevo episodio de la rudeza y de la catástrofe en la que se ha convertido el ser humano. Entender un conflicto como este va más allá de aterrizarlo a la realidad venezolana. A quienes están expresando en redes sociales su posición respecto al conflicto Israel-Palestina, les ruego de corazón que no generen desinformación y que si van a marcar una posición se formen respecto al tema. El conflicto Israel-Palestina no comienza el 7 de octubre del año 2023. El conflicto Israel-Palestina comienza muchísimo más atrás, con la distribución de los territorios en el año 1948 y mucho antes. Recuerden que estamos hablando de una tierra santa que ha sido la más golpeada del mundo, por lo menos desde el 48 en adelante. Hoy, marcar una posición en un conflicto donde están muriendo de ambos lados, y yo me niego rotundamente a ponerle número a los seres humanos cuando mueren, están muriendo de ambas partes y ambas muertes son lamentables. Hoy, una Palestina que insiste en recuperar territorios que consideraron robados por Israel, y hoy un Israel que insiste en defender territorios que consideraron ganados por derecho luego de distintos episodios bélicos, y además por la entrega que se le hizo o la compra que hicieron en el año 48, que no contemplaba ciertos territorios que hoy son parte del conflicto. Existen muchas formas de dirimir diferencias, y la más baja de todas es la guerra. Un ataque va a generar siempre un contraataque, a menos que el mundo evolucione y el lenguaje de la paz definitivamente cale en el cerebro de aquellos grupos violentos. Señores, un enfrentamiento entre el Estado de Israel y Hamás ha generado que el mundo entero se conmocione por las imágenes dantescas que están recorriendo las redes sociales, a las que hoy todo el mundo tiene acceso y que sin duda alguna puede generar olas de violencia superior en otros espacios por el contagio informativo. No olvidemos la primavera árabe y todo el contagio que se generó a través de las redes sociales. Esperemos que el mundo internalice y reflexione sobre lo que ocurre. Las imágenes son más que imágenes, hay una historia detrás de ellas, y marcar posición respecto solo a un video es un acto irresponsable de quienes manejan las redes sociales. Con esto abrimos Francas Noches, y en el segundo segmento vamos a profundizar sobre el tema del conflicto Israel-Palestina. Por ahora, abrimos el contenido informativo nacional. Inició una jornada especial de registro electoral en todo el país, así lo dio a conocer el Consejo Nacional Electoral, con la finalidad de que los jóvenes venezolanos puedan participar en los próximos comicios, esto según el criterio del ente electoral. Efectivamente, el CNE a través de su página web indicó la inscripción y actualización en el registro electoral. En este sentido, cerca de 3 millones de personas deberán enlistarse para así obtener su derecho al sufragio. Además, este trámite se realizará con tan solo la cédula de identidad. Para ello, se han habilitado 500 puntos de atención en todo el país. Sin embargo, vamos a conocer si los venezolanos ya están inscritos y si conocen este proceso. Sí, estoy inscrito en el registro electoral del Consejo Nacional Electoral, y bueno, con respecto a la activación de puntos, no he visto ningún punto activo para que podamos hacer cambio de residencia o los nuevos votantes se puedan inscribir. ¿Consideras que el resto de jóvenes del país ya saben sobre este proceso? Creo que no. Y creo que hay muchos jóvenes que desconocen la actualización o los puntos donde te puedes inscribir por primera vez. Y bueno, eso se nota en que hay muchos jóvenes, muchos chamos que no están inscritos en el registro electoral. Pero quiero hacer cambio de residencia para acá para ejercer mi voto aquí. Actualmente yo estoy inscrito en el CNE
y bueno, por el momento desconozco cuáles han sido las medidas, las formas para poder llevar a cabo de la mejor manera posible este proceso. Sí, ya estoy inscrito en el CNE desde hace 1 año y medio más o menos. Por su parte, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, FCU-UCB, Jesús Mendoza, se pronunció con respecto a este tema y señaló que hay municipios donde no fueron habilitados puntos de inscripción. Esta ha sido una exigencia por parte de los jóvenes de hace muchísimo tiempo. Nada más estaban habilitados y el día de hoy siguen habilitados un solo punto a nivel regional. Si nosotros vemos la planificación del Consejo Nacional Electoral de los 500 puntos, hay varios elementos que hay que resaltar. Entre esos, que no hay un punto por municipio. No lo hay. Hay 70 municipios de Venezuela que no tienen un punto. Nos encontramos en la Plaza Bolívar de Chacao porque Chacao, siendo un municipio tan importante para el estado Miranda, es el único municipio de los 21 municipios del estado Miranda que no tiene un punto de inscripción asignado. Y no solo tenemos el ejemplo de Chacao, tenemos el ejemplo del municipio Urdaneja en Anzoátegui, tenemos el ejemplo del municipio Unda en Portuguesa, tenemos el ejemplo del municipio Motatán en Trujillo, tenemos el ejemplo de más de 10 municipios en el estado Táchira que lamentablemente no fueron asignados para que se les pueda poner un punto de inscripción, vulnerando la facilidad de inscribirse de esos ciudadanos. Según información de los venezolanos, la mayoría está inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, algunos jóvenes argumentaron que 500 puntos no son suficientes para este proceso. En la Cámara de Wilmer Escalona, reportó para Noticias Canal I, Yumarlini García. ¿Qué querrá decir Jesús Mendoza cuando habla de que el municipio de Chacao y otros que mencionó no tienen un punto para inscripción? El municipio de Chacao es uno de los municipios que mayor cantidad de votos capitaliza para la oposición venezolana. ¿Será esto una estrategia del Consejo Nacional Electoral? Opine usted a través de las redes sociales, @Jalil en Twitter e Instagram, @Noticias Canal I, Francas Noches Piso Canal I en Instagram y por supuesto la etiqueta de nuestro programa Francas Noches para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios. ¿Será una jugada estratégica del Consejo Nacional Electoral? Y si es así, si es un ente independiente, ¿para qué jugar de esta manera no instalando mesas para inscripción en un municipio como Chacao, que tiene tanto voto opositor? Porque históricamente así lo ha demostrado. ¿Qué opina? El director del Observatorio Electoral venezolano, Luis Lander, argumenta que hay una brecha enorme entre los venezolanos que están en el exterior y aquellos que no se han inscrito en el registro electoral, por lo que manifiesta que a la Comisión Nacional de Primaria le faltan condiciones para realizar estas elecciones. Lander indicó que hay distintos factores que inciden también en el proceso, entre ellos los nuevos votantes, ciudadanos que tengan que cambiar su residencia y una actualización de datos que la Comisión Nacional de Primaria debe de prever. Sin embargo, resaltó que el Consejo Nacional Electoral está obligado constitucionalmente a facilitarle a los venezolanos el derecho al sufragio, al tiempo que expresó que no deben de existir inhabilitaciones administrativas contra los ciudadanos que están en decisión de participar en las elecciones, porque esto atenta contra la Constitución. Por otro lado, a 13 días de efectuarse la elección primaria, los dirigentes políticos del Partido Movimiento al Socialismo de Venezuela, MAS, y del Comité de la Organización Política Electoral Independiente, COPEI, se pronunciaron ante el retiro del dirigente político Enrique Capriles para las próximas elecciones del 22 de octubre. La vicepresidenta del MAS, María Verdial, también mencionó que posiblemente se retirarán más candidatos para estos comicios. Saludamos la posición de Capriles y decimos, bueno, que debe ser parte protagonista en la construcción de lo que significa una candidatura sólida, viable, robusta para el 2024. Entonces, bueno, seguimos apostando a lo que es el desarrollo del proceso de primaria, hacemos el llamado de alerta para que no sea saboteado por parte del gobierno nacional ni en ninguna instancia lo que se va desenvolviendo como este proceso y que llegue a feliz término para determinar un candidato o candidata de estos sectores democráticos del país. Asimismo, el secretario general del partido político COPEI, Juan Carlos Alvarado, también calificó como responsable el retiro del dirigente del Primero Justicia. Fue un ejercicio responsable, porque es una realidad política, porque es un hecho
que está sobre la mesa y que no es justo que el pueblo venezolano esté encaminado a seguir recibiendo engaños, falsas expectativas y falsas esperanzas. Creo que hizo lo que tenía que realizar un dirigente político serio que reconoce la realidad política que transcurre en nuestra Venezuela y que estoy seguro que es lo que tiene que terminar ocurriendo con el resto. Alvarado también hizo un llamado al Poder Electoral para corregir la asistencia técnica a la jornada especial para la actualización de datos de los registros, afirmando que solo el 35% de las oficinas fueron habilitadas el pasado 7 de octubre. Ingrid Bermúdez, Canal I. Seguimos indagando sobre este tema. Pongo mi candidatura a la primaria a la orden de las bases que me eligieron en mi partido. Esto es un fragmento del comunicado divulgado por el dirigente político Enrique Capriles Radonsky para dar a conocer su declinación a la elección del próximo 22 de octubre. De acuerdo con lo expresado, su decisión deriva de la imposibilidad de poder ejercer cualquier cargo público motivado a su inhabilitación. De la declinación de Capriles a la primaria, varios han sido los actores políticos que han respaldado la decisión del integrante de Primero Justicia, entre ellos la presidenta de Encuentro Ciudadano y también candidata a la primaria Delsa Solórzano. La dirigente expresó: mi reconocimiento para Capriles, quien hoy demuestra que nada puede estar por encima de los intereses de Venezuela. Asimismo, Carlos Prosperi, militante de Acción Democrática, manifestó: todo mi respeto y consideración con mi hermano Capriles por su sensatez, valentía y desprendimiento, demostrando su talante democrático en pro de la unidad. Injustamente inhabilitado, abre responsablemente espacios y da pasos firmes por Venezuela. Mientras que el partido Primero Justicia hizo lo propio y publicó: Primero Justicia expresa su apoyo y solidaridad con la decisión tomada por Enrique Capriles. Es necesario resaltar y reconocer el firme compromiso y la dedicación que Enrique ha brindado a nuestro querido país durante tantos años. Por su parte, Tamara Adrián manifestó lo siguiente: Capriles dio un paso adelante en el sentido correcto. La unidad es indispensable para poder lograr el cambio y Venezuela necesita que sean depuestos todos los egos y los personalismos, así como cualquier interés partidista mezquino que pueda impedir lograrla. Esta decisión de Capriles tiene cola, señores, y tiene cola porque Un Nuevo Tiempo había decidido apoyar a Capriles. Luego de haber dicho que no apoyaba a inhabilitados, quién sabe cuál fue la negociación, y decidió apoyar a Enrique Capriles Radonsky, que hoy decide no participar en la primaria. Entonces ya veremos cómo queda esta realidad política del país. ¿Usted qué opina? Recuerde participar a través de las redes sociales. Este lunes los miembros de la Dirección Nacional del Partido Fuerza Vecinal sostuvieron un encuentro con el candidato a la primaria, Roberto Enríquez. A través de la cuenta en X o antiguo Twitter, el partido compartió detalles del encuentro sostenido con el dirigente político, donde afirmaron que a pocos días de las primarias coincidimos en que tenemos el compromiso con los venezolanos de lograr el cambio que queremos ver en nuestro país y que para ello la unidad es clave. Seguimos revisando información. Tras su renuncia como secretario de la organización del partido político Acción Democrática, Clever Lara señaló que su salida se debe a las exigencias que solicitaba a la Tolda Blanca. Porque yo exigía contundentemente el artículo 182. Yo soy creyente de la democracia, soy creyente del voto y creo que tú para escoger un candidato presidencial, gobernadores, alcaldes, concejales, legisladores, tiene que ser por un proceso de conteo, o sea, no es por imposición, ya el tema de imposición se acabó. Yo pienso y estoy convencido de que para escoger un representante de oposición popular tiene que ser a través del voto. Sí. Cabe destacar que Lara señaló que desconoce quién será el dirigente que ocupará su cargo. Pasamos a información que tiene que ver con el presidente Nicolás Maduro. Nicolás Maduro denunció en su programa Con Maduro Más que opositores de la denominada extrema derecha, y estamos citando al presidente Nicolás Maduro, están detrás de la red de coyotes que se mueve entre Sur y Centroamérica. Afirmó que esta cobra a migrantes miles de dólares, especialmente a venezolanos, para pasar a suelo norteamericano.
y hemos hecho investigaciones y hemos compartido inteligencia con gobiernos de América Latina. Y todo apunta a que esa red de coyotes está dirigida y es un gran negocio del sector de la extrema derecha venezolana, especialmente del señor Smolansky, Carlos Vecchio, Leopoldo López y Juan Guaidó. Ese cuarteto perverso, prófugos de la justicia venezolana, que tanto daño le han hecho a Venezuela, ese cuarteto está detrás de las redes de coyote y se enriquecen con las redes de coyote. Así lo denuncio. En este sentido, el mandatario nacional señaló que han acordado con el gobierno de los Estados Unidos el retorno de connacionales al país. Aseguró que de 2 millones de venezolanos que han emigrado de Venezuela, al menos 50% han regresado a través del plan Vuelta a la Patria. Esto según el criterio del presidente Nicolás Maduro. Señores, a la pausa. En la próxima parte indagamos sobre el conflicto Israel-Palestina, que se recrudece en estas fechas. Segundo bloque de programa, hemos hablado desde el principio de la situación que está de alguna manera arropando la palestra noticiosa internacional. Un conflicto que no inició el 7 de octubre del año 2023, un conflicto que tiene una historia que data desde el año 1948, que ha pasado por procesos bastante importantes, tratados, acuerdos, intentos en el año 67, en el año 97, en distintas oportunidades, ha sufrido grandes procesos bélicos como la Guerra de los 6 días y ha sido un proceso que no ha cesado en sangre. La Organización de Naciones Unidas nace en el año 1945 para evitar una tercera guerra mundial. Pero luego del año 48 y sin marcar posición en lo absoluto hacia ninguna de las dos partes en conflicto, inicia con la Organización de Naciones Unidas no la tercera guerra mundial, pero sí el conflicto más largo de la historia. El conflicto Israel-Palestina, que posteriormente evoluciona a un conflicto árabe-israelí. En esta oportunidad del 7 de octubre del año 2023, el grupo Hamas sorprendió a la inteligencia israelí, que en primera instancia fue una amplia incursión terrestre de la milicia. Como lo dije, burlaron robustos mecanismos de seguridad internos, externos, marítimos y aéreos, con el propósito, según ellos, de recordarle al mundo que la lucha palestina no ha terminado. Quiero profundizar sobre el origen de este conflicto, como ya lo venimos haciendo en este bloque, pero hay un reporte hecho con tal motivo. Ahora, me gustaría también que entendiéramos lo siguiente. Hoy Israel cuenta con la inteligencia más importante del mundo, por lo menos una de las más importantes del mundo. Como le dije, tiene 3 niveles de inteligencia, quitando los grupos policiales y cuerpos militares del país. La realidad hoy, después del 7 de octubre del año 2023, es que el pueblo de Israel es vulnerable, de alguna manera, muy a pesar de la robusta inteligencia y la robusta seguridad con la que cuenta. La realidad de todo esto también es que el grupo Hamas sería vilipendio vincular a todos los palestinos o a todos los islámicos o a todos los que viven en Palestina con el grupo Hamas. Bien, como sería vilipendio vincular a todos los israelíes o a todos los judíos con acciones bélicas o violentas en contra de los palestinos. Como sería vilipendio decir que todos los terroristas son árabes o musulmanes. En este momento, y antes de ampliar esta información con el reporte, toca desde este espacio vincularnos y hacer votos por la paz. Y no hablo de una paz como la que profesó la Organización de Naciones Unidas en la vocería de su secretario general, que a pesar de que existe un artículo 33 en la Carta de Naciones Unidas que establece la solución pacífica de las controversias y la violación de esta carta genera castigo, que a pesar de que existe un artículo 7 que obliga al cumplimiento de los acuerdos y que obliga al cumplimiento de la carta en cuestión, que a pesar de que existen decisiones, acuerdos, resoluciones
armisticios y tratados de paz, hoy la Organización de Naciones Unidas solo cumple la acción de decir: nos encontramos preocupados por la humanidad, veremos cómo se desarrollan los hechos y evaluaremos si nos reunimos de emergencia el día domingo. Señores, por escenarios menores, la Organización de Naciones Unidas ha convocado a reuniones de emergencia. Van más de 1000 muertos entre Israel y Palestina. Y yo me niego, como periodista y analista internacional, a ponerle número a los seres humanos que pierden la vida. El ser humano no es un número. El ser humano es un ser al que hay que respetar porque así lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El primer derecho es el derecho a la vida. La dignidad humana se está viendo vulnerada cuando secuestran a civiles. La guerra está normada. Existe la ley de la guerra. Y en espacios civiles, en espacios donde la gente hace vida cotidianamente, sin advertencia, no se pueden ejecutar planes de guerra como se están ejecutando en este momento. Un periodista muerto en un escenario de guerra es una violación flagrante al derecho de la guerra, al derecho internacional, a los derechos humanos, al derecho humanitario y a la libre adquisición del contenido informativo. Lamentablemente, en la Franja de Gaza han muerto ciudadanos inocentes, han muerto periodistas, personal humanitario, personas de la Cruz Roja Internacional, personas de los planes humanitarios de la Organización de Naciones Unidas, y se han violado todos los tratados existentes en la historia. Y la Organización de Naciones Unidas ha dicho que se encuentra preocupada y que evaluará una reunión. No estoy aquí para marcar posición hacia ninguna de las dos tendencias, pero estoy aquí para decirle al mundo que en cualquier espacio donde se pierden vidas se está perdiendo la guerra. En la guerra nadie gana. En la guerra se pierden vidas y por ende se pierde ciudadanía, se pierde país, se pierde Estado, aunque se puedan ganar territorios. Pero si acabamos con la vida de todos, ¿con qué poblamos ese territorio? Vamos a escuchar el reporte. Hamás es una milicia palestina fundada en 1987 y actualmente gobierna la Franja de Gaza. Los recientes ataques de esta facción armada de la resistencia palestina ocurrieron al cumplirse 50 años de la guerra de Yom Kippur o la guerra de 1973, cuando los países árabes liderados por Egipto y Siria rodearon de manera sorpresiva a Israel. En esta ocasión, Hamás tendría objetivos geopolíticos y alternos a la lucha palestina, como asestar un golpe al avance de las negociaciones respecto a un acuerdo entre Israel y Arabia Saudí, impulsado por Washington, y en el que, según analistas, el conflicto árabe-israelí perdería interés en la agenda internacional y cambiaría la visión política en Medio Oriente. Los especialistas señalan que otro de los objetivos del movimiento Hamás, que además es considerado como una agrupación terrorista por varios países en Occidente, entre ellos Estados Unidos, de la Unión Europea e Israel, es de carácter político, debido a que esta facción no reconoce el Estado de Israel y mantiene las hostilidades armadas. Muy por el contrario de la Organización para la Liberación de Palestina, facción no islamista encargada de la administración de Cisjordania, pero que sí tiene relaciones con Tel Aviv y Occidente. Los judíos y árabes palestinos disputan una lucha histórica reclamando el control sobre el territorio. Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas estableció en 1947 una comisión especial para solucionar la disputa, que posteriormente quedaría reflejada en la resolución 181, mediante un plan que proponía la distribución del territorio dando la mitad a cada parte. Sin embargo, los árabes rechazaron el plan, comenzando los enfrentamientos palestino-israelí que se mantienen hasta la fecha. Franger García, Canalí. Tenemos que entrar un poco más en contexto, tenemos un minuto para esto. Lo primero, hoy la guerra no es la misma que hace algunos años entre Israel y Palestina. El conflicto Israel-Palestina en algún momento evolucionó y se convirtió en el conflicto árabe-israelí. Pero ¿qué tan acompañada está Palestina cuando los países árabes como Arabia Saudita, que habían sido aliados directos y naturales de Palestina, cuando Qatar, cuando los Emiratos Árabes Unidos, cuando Egipto, que inició la guerra de los 6 días, firmaron acuerdos económicos con Israel
Y hoy, a pesar de que a través del micrófono han dicho, Palestina cuenta con mi apoyo, Palestina está respaldada por los países árabes, no tienen la misma capacidad de ejecución cuando tienen acuerdos económicos y tratados económicos firmados. El mismo Líbano ha firmado tratados de distribución de hidrocarburos en la frontera con Israel, y esto sin duda alguna va a frenar de cierto modo la posición del gobierno libanés respecto a Palestina. Hoy Palestina no tiene un conflicto árabe-israelí. Hoy más que nunca Palestina tiene un conflicto palestino-israelí, a pesar de la diplomacia de micrófono. Hoy se ha filtrado que el mismo gobierno de Egipto, que inició la guerra de los 6 días en aquel momento, advirtió a Israel sobre un movimiento extraño desde Palestina hacia Israel. Por otro lado, aclarar, en el derecho internacional existen distintos grupos que tienen figura jurídica, pero hay uno que no, que son los grupos insurgentes. Hasta que jamás no se sienta en una mesa de negociación, no puede ser considerado un grupo beligerante que tiene ciertos compromisos con la ley. Mientras siga siendo un grupo insurgente, la ley no aplica para el grupo Hamás, a diferencia de su contraparte. ¿Quién es su contraparte? El Estado de Israel. Hoy existe un enfrentamiento entre el Estado de Israel, que tiene compromiso con el derecho internacional público, con los derechos humanos, con la Corte Penal Internacional para no incurrir en alguno de los 4 delitos penales internacionales, en contra de un grupo que no tiene los mismos compromisos porque no hay figura jurídica que pese sobre él. He allí la desventaja legal que posee el Estado de Israel, por esa parte. Por otro lado, ¿qué piden los palestinos? Los palestinos han dicho que si Jerusalén era un espacio que en el año 48, cuando se distribuyó el territorio entre Israel y Palestina, quedó siendo un territorio internacional porque estaba en reclamación, luego de la guerra de los 6 días, Israel, porque existen varias formas de adquirir territorio y una de ellas es la guerra, ganar territorio, Israel gana guerras, gana la guerra de los 6 días, gana espacios dentro de Jerusalén y acredita además una embajada norteamericana en Jerusalén. La gran pregunta ¿es necesaria una guerra para esta disputa territorial? Palestina dice, si eso era territorio internacional, ¿por qué Israel ha avanzado hasta la Franja de Gaza? La posición de los israelíes es, si yo me lo gané en una guerra que iniciaste tú, que fue la guerra de los 6 días, y además de eso estoy administrando el territorio como se acordó en el Tratado de Oslo y desde el año 48, ¿por qué no puedo estar en el territorio? Número 1. Además, ¿quién garantiza la paz del territorio cuando existen grupos como Hamás en la Franja de Gaza y en otros espacios entre Israel y Palestina? He allí la excusa, para decirlo de alguna manera, porque puede ser la justificación de cada uno de los países en sus acciones. Lo cierto de todo esto es que cualquier acción bélica, cualquier tipo de hecho que genere muertes debe ser rechazado por cualquier espacio como este, que es un programa de televisión en donde jamás nos sumamos a la mortandad, más bien promovemos la vida. Y hoy, en esta y en cualquier guerra donde muera gente, se pierde la guerra aunque se gane territorio. A la pausa, ya volvemos con más de Francas Noches y vamos a entrevistar a Emilio Graterón, dirigente político venezolano que hasta ahora ha apoyado al Conde del Guácharo. Y como lo prometimos, con nosotros en el estudio Emilio Graterón, dirigente político, para hablar de la política nacional, de lo que está en la palestra noticiosa en el país, además en un mundo muy convulso del cual Venezuela no escapa, porque a pesar de la convulsión que puedan generar los conflictos bélicos, los conflictos políticos, las crisis humanitarias decretadas por la misma Organización de Naciones Unidas, también generan conflicto y preocupación a nivel internacional. Quiero agradecerte aceptar la invitación al programa en un día además importante para la política nacional, porque hay muchos movimientos en la política nacional. Hay muchos movimientos porque se aproxima el 22 de octubre, dieron fecha para un nuevo debate para la primaria, renuncia un candidato a la primaria, dice que no tiene por qué medirse, pero respalda la primaria, pero Emilio ha tenido una posición interesante respecto a la primaria y ha dicho en algunas entrevistas que el 80% del país después de la primaria va a quedar en un limbo político.
Y yo quiero comenzar esta entrevista de la siguiente manera. ¿De dónde saca la cifra Emilio Graterón y qué significa ese limbo político? Bueno, muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de conversar contigo. Lo primero que quiero hacer es solidarizarme con todo el pueblo de Israel y con el pueblo palestino que son víctimas de la violencia, la mayoría inocentes, y condenar la violencia siempre. Y yo creo que eso es muy importante. En segundo lugar, decirte, efectivamente viene un momento muy convulso y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es analizar esa realidad desde el punto de vista de escenarios. Aquí tenemos que tener un panel de hielo en la cabeza y en las tripas y pensar con mucha frialdad y mucho pragmatismo qué es lo que tenemos que hacer para que realmente sea posible tener éxito en unas elecciones presidenciales. Porque como decía Caleca ayer en un tuit, en una publicación de X, que decía, foco, aquí lo que hay que hacer es ganar las elecciones presidenciales, foco, lo demás es ruido de galería. Y efectivamente es así, el foco tiene que ser ganar las elecciones presidenciales, pero ¿cómo? Ganarlas siendo mayoría. La única manera viable de ganar elecciones presidenciales en las circunstancias que tiene este país es construyendo una mayoría sólida. Y esa mayoría sólida no se hace decretando la unidad, sino construyéndola con una mayoría que la soporte. Y por eso yo digo que si la primaria no tiene éxito, si tiene éxito, en el escenario A, ponte tú, la primaria es un exitazo y salen a votar 7, 8, 9 millones de personas y la persona que gana la primaria sale electa con 5 millones de votos. Pero es que para Emilio tienen que votar 8 y 9 millones de personas para que la primaria tenga éxito. Bueno, por lo menos que sea parecida. ¿No considera que vivimos en un país, por ejemplo, con coacción para que la gente no participe en un proceso como este? La gente de los ministerios, por ejemplo, que se gana el salario, un salario muy parecido al de cualquier empleado de cualquier institución pública. Mano, pero es que tiene que por lo menos parecerse a la última primaria que hubo en este país. En la última primaria que hubo en este país votó el 16% de la población. Ponte tú que no es el 16, el 10, el 11, el 12, esos son más de 2 millones de personas. Pero si vota menos de 1 millón de personas, ¿qué legitimidad tiene? Escenario 2. ¿Y cómo vincula Emilio Graterón, por ejemplo, que el resultado de la primaria es total y absolutamente vinculante con el resultado de la elección presidencial en un país donde, por ejemplo, existían la participación? Listas? ¿No recuerdas la lista Tascón, Emilio? Claro, pero para eso estamos acostumbrados todos los venezolanos, ¿no? Pero por eso, todos los venezolanos no nos tuvimos que meter en el sistema Patin, eso puede generar que la gente no vaya a votar en la primaria, por ejemplo. Puede haber miedo, pero la gente también le ha perdido mucho el miedo a eso. Eso no es la razón por la que la gente no participa. ¿Por qué, según tú, la gente no va a participar? No creo que participe si la gente no se ve convocada o movilizada por el liderazgo que interviene en la primaria. Ahora, la decisión de Capriles, la decisión de Rosales, la realidad de que prácticamente María Corina se queda sola en la primaria se convierte en una competición de ella contra ella casi. Pero es que María Corina Machado estaba de primera en todas las encuestas con una diferencia bastante amplia, incluso estando Capriles en la primaria. Y mira este escenario, el escenario 2, que es la primaria flaca. La primaria flaca, que es lo que te dicen todas las encuestas de hoy en día, 8,6% de intención de voto, que participa el 8, el 7% de la población electoral. Esos son 1.100.000 personas de votantes y que las encuestas de hoy en día dicen que el que gana la primaria la puede ganar con 71%. Esos son 800.000 votos. Un candidato electo con 800.000 votos tiene la suficiente legitimidad como para pararse frente a las demás opciones y decir que es indiscutiblemente el líder que todos los demás tienen que seguir. No, tiene que abrirse. Pero es que aquellos no se están midiendo ni en primarias ni en procesos internos y tienen legitimidad según tu criterio. Claro, pero es la realidad es que tú tienes el deber de construir una mayoría viable para triunfar. Y el objetivo para construir una mayoría viable para triunfar es poder ganar, no ser el jefe, no ser, es que yo me metí en una primaria y la gané, pero si no arrastras, no vas a poder ganar. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Y a qué te refieres con eso? ¿Consideras, por ejemplo, estoy interpretando tus palabras, consideras que María Corina Machado no arrastra, no tiene aceptación en el país? Lo dirá la primaria, lo dirá el resultado de la primaria. Yo no le deseo, pero ¿cómo garantiza Emilio Graterón que el resultado de la primaria es
total y absolutamente vinculante con el arrastre de María Corina Machado. Te pongo los escenarios. Si es un escenario A donde la primaria es un éxito, eso va a ser incontestable. Pero si la primaria es un escenario B, una primaria flaca, mira, la cantante Corinna Smith, para los premios de la famosa bebida gaseosa que hubo hace poquito, sacó 1.280.000 votos para ser la artista femenina del año. Oye, yo esperaría que el ganador, el candidato presidencial que pretende ser el líder que le gane a Maduro, saque más votos. ¿Tú confías en el sistema electoral venezolano? No, pero ese es el que tenemos. ¿Y confías en la independencia de poderes? No, ¿Y pero consideras es el que en Venezuela hay democracia definitiva, absoluta? Mira, en Venezuela no hay democracia porque no hay separación de poderes, no hay control judicial efectivo, hay un montón de situaciones por ejemplo, que se tienen en Venezuela, que resolver. ¿Existe persecución política en Venezuela? Estoy haciendo netamente preguntas. Sí, claro que hay. Obviamente todo lo que ha pasado... Y ante ese escenario que estás planteando, a los que me has dicho que sí, ¿cómo entonces vincula la popularidad de un candidato en una primaria de oposición con la cantidad de votos que saque en esa primaria, que es un proceso cerrado, donde todo el que va a hacer la cola para votar se va a vincular con la oposición? Bueno, eso, y está en riesgo de muchas cosas. Bueno, eso es otro tema que hay que discutir. Digamos, eso se tenía que discutir antes de haber planteado la primaria. Creo que ahorita ya es discusión bizantina porque no sirve de nada. Pero lo que sí te puedo decir es que en las circunstancias de país que tenemos en este momento, tú tienes que adaptarte a una realidad institucional de debilidades institucionales muy serias. Y para eso tienes que ser pragmático, tienes que ser hábil, tienes que ser astuto. ¿Vas a votar en la primaria? No. No, porque no me siento representado allí. Ahora, ¿por el Conde sí te sientes representado? En su momento dije, y me parece que una persona que tenga ese perfil tiene la capacidad de construir mayorías. Ahora, él decidió desaparecer y hay que ver qué pasa cuando aparezca. Veremos qué pasa cuando aparezca. Pero una persona con Pero no eres del partido del Conde. No. Fue un favor que le hiciste. Yo considero que tiene las características para poder construir una mayoría. Una persona que tiene conexión popular, una persona que tiene limpieza en su imagen, tiene imagen positiva y tiene la capacidad de arrastrar una cantidad. Okay. Y bueno, y los números te lo dicen, está de segundo habiéndose desaparecido. Algo tiene que pasar ahí. Pero bueno, porque Emilio Graterol fue el que le apartó el puesto al Conde del Guácharo en la primaria. Bueno, eso fue un rumor, pero en realidad tú lo que tienes es una realidad política donde tienes a un grupo de líderes políticos que se agrupan en la plataforma unitaria, donde ya ni siquiera todos van a participar en la primaria. Tienes otro grupo que estaban en la plataforma unitaria, pero que no van a estar en la primaria, como Rosales y Capriles. Tienes al grupo de María Corina, tienes al Conde, tienes a Ecarri y a los aliados de él. Tienes a otros que se dicen de oposición, pero que no se ven representados en ninguno de ellos. Y tienes además el grupo de los asalariados del gobierno, que dicen que son de oposición, pero todo el mundo sabe que son asalariados del gobierno. Mucho cuidado, porque a veces al Conde lo meten en ese paquete y estás hablando de que arrastra gente. Bueno, sobre ese tema vamos a hablar en la próxima parte. A ver si es que el Conde es el candidato favorito del gobierno. Eso me lo va a responder Emilio Graterol. Construyamos un perfil. Conversamos con Emilio Graterol, dirigente político y además exalcalde de Chacao, por cierto. Dejamos una pregunta en el aire. ¿Es Benjamín Rauseo aquel que dice que, bueno, que tiene la capacidad de capitalizar los votos, de unir a los votos y que posiblemente le pueda ganar al gobierno en esa elección presidencial, el candidato favorito del gobierno? Te mostré escenario A, la primaria es un exitazo. Escenario B, la primaria flaca. Escenario C, la primaria no logra resolver el tema político y tienes ese panorama que te mostré. El panorama que te mostré se enfrenta a un pueblo venezolano que se siente huérfano de liderazgo. El 85% de la población, según casi todos los estudios de opinión, dice que es necesario un cambio en Venezuela. Pero de ese 85% de la población,
prácticamente el 70% de ese 85% no se siente representado por ningún liderazgo. ¿De dónde saca la cifra? De los estudios de opinión que existen. ¿Cuáles? Busca Data Analysis, busca el estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, busca la encuesta del doctor Bello, el de Valencia, que también ha sido muy buena. Ya saben, señores, a buscar. Consultores 21, coinciden. ¿Qué significa el limbo números político? Ese limbo político del que habla. No me respondiste la pregunta de Benjamín Rauseo. O sea, a mí me gustaría saber. Te estoy haciendo el silogismo, te estoy haciendo premisa mayor, premisa menor. La segunda premisa es quién tiene la capacidad de conectarse con la gente y construir ese liderazgo. ¿Por qué son huérfanos? Porque no se sienten liderizados por nadie, no sienten que nadie tenga la capacidad de conectarse con la gente de números, y ejercer ese liderazgo. La mayoría de esos números dan a María Corina como ganadora, no solamente en la primaria, sino que la pone muy ganadora de la primaria con 71%, y si en la primaria salen 800,000 personas a votar. Pero hablo de la aceptación. Hablo de la aceptación, incluso enfrentándola al partido de gobierno, la han puesto con un buen número, si estás confiando en encuestas. Bueno, lo dijo aquí Luis Vicente León, que es de Data Analysis, que acabas de citarlo. Claro. Que María Corina Machado tiene una oportunidad importante. Claro, la tiene. A nivel de votos. Claro, pero más allá de cualquier panorama en el legal. país que tenemos, tienes lo mismo que dijo Capriles, tienes que aceptar que hay una realidad con la inhabilitación y la cantidad de situaciones que le hacen muy difícil la viabilidad de su opción. Y por eso nuestra propuesta es que después de la primaria tiene que haber la apertura de un diálogo político para que exista un acuerdo político que una a todos y sea viable la construcción de una mayoría. Y esa es la propuesta que yo quiero hacer, que estamos varios tratando de montar. Debe construirse un acuerdo político de todos los factores políticos. El que gane la primaria y los factores políticos que no se hayan medido en la primaria y que tengan reconocimiento popular, entre los cuales está el Conde. Porque el Conde está ahorita de segundo después de María Corina. ¿No es el candidato favorito del gobierno? ¿Cómo va a ser el candidato del gobierno una persona apoyada por gente como Agustín Berrío, como Emilio Oraterón, como gente que ha sido clara y públicamente conocida por su lucha por la democracia? ¿Qué le pasa al Conde? Que suma a gente que viene del chavismo, a gente que viene de todos lados, y eso no es lo que tenemos que construir. No, suma gente que viene del chavismo nada más, no. Hay fotos con gente que no es que viene, que sigue en el chavismo. Pero es que eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Tenemos que sumar a todo el mundo para poder construir una mayoría. Ahora, si tú te pones en un plan medio sectario y excluyente, ¿cómo construyes mayoría? Tienes que sumar. Y la manera de sumar es darle la bienvenida a todos sin preguntarle el color del que era. ¿Qué diferencia al Conde, además de ser humorista, de los demás candidatos? En primer lugar, que tiene una propuesta que no es parte de lo que ha sido la propuesta política del pasado, de siempre. Si tú ves la lista de los demás líderes que están punteando en los números, todos llevan 10 años, 15 años, 12 años en el mundo político y en la rosca política. Este señor intentó un par de veces, pero en realidad no es parte de esa rosca. Y en segundo lugar, tiene propuestas abiertas que acepta la ayuda de todo el mundo y no es sectario, es abierto, le abre los brazos a todo el que quiera ayudar a Venezuela, no le pregunte de dónde viene, y eso es lo que el país está buscando, un cambio, pero que sea de unir, de sumar, de construir, y quien cumpla ese perfil es el que va a arrastrar. Ahora, eso solo se puede hacer con un acuerdo político que incluya a todos, y es lo que nosotros estamos proponiendo. Hay que hacer un acuerdo político después de la primaria. Porque también hay dos opciones. Hablas de una rosca de un sector de la oposición, según tu criterio, pero también puede existir otra rosca, la que está en la oposición y la que está en el chavismo, la que juega para los dos lados y hace roscas en todas partes, ¿o no? Puede existir. Es que la política es esa dinámica de operación política. Ahora, si tú haces una operación política eficaz, logras construir mayoría, y es lo que insisto, la fórmula para poder realmente tener éxito en las elecciones presidenciales es construir una mayoría que aglutine y genere unidad, no una unidad decretada. ¿Qué sacó al Conde de la primaria? Porque es que, fíjate, lo que ocurrió con el Conde en esas declaraciones, y es lo que yo digo constantemente,
los políticos deberían tatuarse lo que dice. Porque decir un día que el que no esté dentro de la primaria no es opositor, y poco tiempo después decir no voy a participar en la primaria, nos lleva a pensar, primero, que lo saca de la primaria, y segundo, podría ser esta una persona que nos promete algo en la campaña y que al otro día cambia de opinión y hace otra cosa, que ya hemos vivido momentos así en Venezuela. Bueno, lo primero que te tengo que decir es que una cosa importante es un agente del ámbito público que acepta que se equivocó. Eso es importantísimo. Y él ha aceptado que se equivocó tomando esa decisión. ¿Qué cambió en la primaria? ¿Y qué cambió? Que la primaria en un inicio está diseñada para ser esa mega primaria que uniera una verdadera apertura donde muchísimas personas participaran, y se convirtió en una cosa chiquitica. Pero al Conde no lo dejaron por fuera. No, pero él iba a participar en la primaria. El diseño constante y toda la presión que hubo de los candidatos, todas las dinámicas de reducir la primaria a una medición entre la gente que está en sintonía con la plataforma unitaria, la convirtió en una primaria de medirse los políticos que están en ese mundo. Y tú mismo estás siendo sectario al principio, y disculpa que te acuse de sectario, pero tú mismo estás siendo sectario al principio cuando dices, y la falsa oposición. ¿Por qué Emilio sí puede pensar en una falsa oposición y esa comisión de primaria no puede, y además te retiras de la primaria porque ellos están considerando que existe gente que es falsa oposición? Son dos cosas distintas. Bien. Los que se dicen de oposición y son tarifados del gobierno es una lista que está clarita y todo el mundo la sabe. Esa no le molestó al Conde. De eso no estamos hablando aquí. Lo que estamos hablando aquí es una dinámica política donde existió una invitación a una gran fiesta y terminó siendo un retiro espiritual, una sesión de espiritismo, una cosa chiquitica y cerrada. Entonces, si a ti te invitan para una fiesta y cuando llegas te das cuenta que no lo es, tú también puedes reflexionar y decir, yo me equivoqué aceptando esta invitación. Bueno, entonces de esa manera, por ejemplo, pudiera justificar al expresidente Chávez, que en una entrevista con Oscar Llanes decía, por ejemplo, ciertas cosas que después no se cumplieron. Entonces, bueno, cualquiera se equivoca y él se equivocó en la campaña. Y lo debes explicar. Y luego la ejecución. Es que el problema no es que te equivoques, es que te hagas el loco y no lo expliques. Tenemos años viendo cómo... Pero el Conde desapareció, Emilio. Pero se dijo y se ha explicado y llevamos meses explicándolo. ¿Quién lo explicó? Varios de nosotros hemos explicado por qué se tomó esa decisión. Pero el Conde no. Lo dijo, en una breve participación lo dijo. Pues lo hemos invitado varias veces, ¿viste? Bueno, como te digo, él tomó la decisión de separarse. Cuando aparezca, tú vas a ver qué va a pasar. Y lo que va a pasar es que va a haber un montón de gente que se va a sentir conectada con un mensaje de apertura. Y esa gente no se siente identificada con un mensaje de extremismo. Y del otro lado va a haber otra gente, y eso es lo que tenemos que unir. Porque la única forma de construir mayoría es unir eso con un acuerdo político. Pero si tienes tantas respuestas y tantas fórmulas tan acertadas como las describe, ¿por qué no es Emilio Craterón el candidato? Bueno, porque yo no quiero ser presidente. Muy bien, eso es válido. Tan simple como eso. Es válido. Emilio Craterón no quiere ser presidente. Aunque Manuel Rosales dice que todo venezolano aspira a ser presidente, yo no, yo quiero ayudar a que este país cambie. ¿Cómo queda Manuel Rosales con la retirada de Capriles? Bueno, hermano, pasa lo mismo, fíjate tú, ese es el mundo que te estoy mostrando. El mundo que te estoy mostrando es que la primaria se quedó solita en una esquina y hay un mundo político aparte. No, pero un momento, pero Capriles no ha dicho que se separa de la primaria, que él retira su candidatura, pero que sigue apoyando la primaria. Ah, bueno. Pero bueno, Manuel Rosales apoyó a Capriles a la primaria, después de haber dicho que no iba a apoyar a un inhabilitado. Te puedo hacer una apuesta aquí, y si quieres vengo y me retracto públicamente en tu programa si el escenario A, que es la primaria mega exitosa, se da. Si eso pasa, yo vengo y me trago todo lo que he dicho. Ahora, si el escenario 2, que es la primaria flaca, o una primaria mala, se da, que es el escenario 3, donde tú te ves necesariamente obligado a construir, entonces tenemos que hablar de lo que te estoy diciendo. Después de la primaria hay que construir un acuerdo político, y un acuerdo político en el que participen todos los factores que tienen algún nivel de legitimidad. Se nos acabó el tiempo, Emilio. Agradecido con Emilio Craterón por estar con nosotros. Él es dirigente político, ya nos dijo que apoya al Conde del Guácharo, pero es un dirigente independiente, así que bueno,
Ya lo saben, escucharon la propuesta, escucharon lo que dijo, nos hubiese gustado también escuchar la propuesta de la boca del que la propone, pero... No, eso te lo estoy diciendo yo. Cuando aparezca el conde dirá lo que él piensa. Esto es una propuesta que estoy haciéndote yo. ¿Qué estará haciendo un nuevo show? Bueno, o dirá, libraré por todo. Bueno, también a veces desaparecer sirve para limpiar ciertas cosas. Fíjate tú, y está el segundo. Señores, en este espacio donde construimos la televisión informativa que tanto Venezuela merece, recuerden que la verdad no es una opción, es nuestra convicción y hoy, como siempre, la hemos buscado hasta llegar, por lo menos, a tratar de encontrarla. Francas noches, Venezuela.